Muy bien, hermanos. Entonces, ahora estamos empezando con una lección, una nueva lección, la lección número 11, hermanos. Ahí está, la lección número 11, hermanos. Esto, hermanos, bueno, en el folleto Escuela Sabática empezamos con una introducción, ¿no? Este sábado, ¿no? Y ya el siguiente sábado se estudiará o se repasará o se sacará lecciones de allí, ¿no? En la escuela sabática, ¿no? El 14 de junio, o sea, el siguiente sábado, ¿no? Pero ya estamos empezando con una introducción. El título de nuestra lección, ahí está, hermanos, en la pantalla. Voy a agrandar ahí las letras para poder eh, leer, hermanos. A ver ahí, vamos a pintarlo así de ese modo. Entonces aquí, hermanos, a ver. Ahí está el título, hermanos. Alguien puede de repente ver, hermanos, ahí el título. A ver, si alguien pudiera leer, hermanos, ahí está en la pantalla. Ruth y Ruth y Esther. Esther. Muy bien, gracias, hermano, por vuestra participación. Ruth y Esther. Muy bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quién es Ruth? ¿Quién es Esther? ¿No? Esos nombres, ¿no? Que aparecen ahí. Entonces, ¿quiénes son? ¿Alguien de repente quiere hacer preguntas respecto a estos personajes, ¿no? Ruth y Esther, o de repente algún comentario, algo que recuerdan, o alguien ha estado estudiando ya y nos puede decir ya, ¿no? O sea, en ¿Hermano realidad, Justo? ¿qué lecciones sacaremos de Ruth y Esther? Sí, hermana, participa, hermana. Bueno, Ruth y Esther, hermanos, son dos grandes personajes de la Biblia que nos dan grandes lecciones. Primero, una, es cierto, es la nuera de Noemí, y que decide quedarse con ella una vez que han perdido a sus esposos y tienen que volver a la tierra de Ruth, ¿cierto? Y, y vemos la obediencia que tiene ella para con Ruth. Lo mismo Esther, ¿cierto? Que es la sobrina de Mardoqueo, que él le da todas las instrucciones como para llegar a ser la esposa del rey y que finalmente lo consigue y vive en situaciones, ¿cierto?, en que ella se ve enfrentada a, a, a intervenir por su pueblo. Pero bueno, la historia yo creo que todos la sabemos porque son tan conocidas, pero ¿sabes? A mí me llamó muchísimo la atención lo que tienen que ver con lo que va a pasar el pueblo de Dios. O sea, porque yo las había leído muchas veces, pero la interpretación que le da esta semana a estas historias, la verdad es que, oye, wow, sí, es así. Tiene mucho que ver, hermano, con la persecución que va a sufrir el pueblo de Dios también en el caso de, de Esther. Así que va a estar hermosa la lección esta semana. Vamos a aprender muchísimo. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues, hermanos, son dos personajes bíblicos, así que vamos a sacar lecciones de estos personajes, ¿no? De Ruth y de Esther, ¿no? Así es, muy bien. Si alguien más quiere comentar, quiere preguntar, hágalo con toda libertad, prenda su micro en cualquier momento y participe, hermano. Hoy día es sábado 7 de junio, ¿no? Y los textos, hermanos, para estudiar, ¿no? Los textos bíblicos en esta semana, ahí también está. No vamos a utilizar el libro de Ruth, que está en la Biblia, el libro de Job, Mateo, Esther, también hay este libro, hermanos, de Esther en la Biblia, y el libro de Apocalipsis también vamos a estudiar. Y el texto para memorizar, hermanos, ahí está, hermanos, en la pantalla, ahí está. Es el Esther, no, capítulo 5 versículo 2. Por favor, miren vuestras Biblias, vean vuestra versión, hermanos, a ver si alguien puede dar lectura, ¿no? De su Biblia, ¿no, hermanos? ¿Alguien quisiera leer, hermanos, este texto bíblico? También Hermano aquí Justo, está en la pantalla. Sí, hermano Marcelino. el versículo que tenemos que memorizar. Bueno, ver la biografía y
la participación de estas damas que vamos a estudiar esta semana. Esther, digo, Ruth y Esther. Ruth no era parte del pueblo israelita, así como la mujer que trabajaba en Jericó, ¿no es cierto? Tampoco. Y son parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo porque decidieron ser parte ellos. Ruth le dijo a su suegra, no me pides que me quede, iré a donde tú vayas. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y así me añada el Señor Dios. Así prometió. Y lo logró porque estuvo decidida. Y nosotros, absolutamente todos que estamos en esta plataforma, ninguno tenemos raíces semitas del pueblo judío. Todos somos extranjeros. Pero Dios en Isaías 56 dice, y el extranjero no diga que aquí el Señor me echará fuera. No, el que guarda el día sábado y elige ser mi siervo, mi pacto, ¿no es cierto? Entonces le pondré nombre mejor que de hijos e hijas. Sus nombres estarán escritos en la ciudad de Dios, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esa es la promesa de Dios. Ahora de Esther. Aquí tengo un pequeño comentario bonito sobre este versículo que vamos a memorizar. Dice, las mujeres consagradas pueden desempeñar una parte importantísima. El Señor libró con poder a su pueblo mediante la reina Esther, en un tiempo en que parecía que ninguna potestad podía salvar a Israel. Esther y las mujeres con la que acompañaban ayunaron, oraron y actuando con prontitud hicieron frente a la situación y propiciaron la salvación de su pueblo. Un estudio de la obra de la mujer con relación con la obra de Dios en los días del Antiguo Testamento nos enseña lecciones que nos capacitarán para enfrentar emergencias en el mundo actual. Quizá no nos veamos en una situación tan crítica y sobresaliente como lo estuvo el pueblo de Dios en los días de Esther, pero mujeres convertidas pueden realizar con frecuencia una parte importante en los puestos más humildes. Esto fue escrito en 1911, es una carta numerada con el número 22. Eso, hermanito. Muy bien, hermano Marcelino. Justamente ahí está el texto, hermanos, para memorizar. Y los comentarios que hace nuestro hermano Marcelino están relacionados con este texto bíblico. Vamos a dar lectura y vamos a seguir comentando, hermanos, ¿no? A ver, ¿qué dice allí, hermanos? Dice, vamos a ver, en la versión que tengo, dice sí, ahí está en la pantalla, cuando él vio a la reina Esther, entonces la pregunta es, ¿quién es el que le ha visto a la reina Esther? Miren, que Esther llegó a ser reina. ¿Ah? Cuando él vio a la reina Esther, dice, bueno, ese él es el rey, ¿no? El rey Asuero, ¿no, hermanos? Había un rey, ¿no? Ahí, a ver si me ayudan, hermanos, están los medos, los persas, ¿no? Los medos, los persas, no, no, si alguien me ayuda ahí, hermanos, ¿no? El rey, ahí está, y pues Esther era judía y llegó a ser reina, pues, hermanos, llegó a ser reina. Y entonces dice ahí, ¿en qué circunstancias pues no le ve también el rey a la reina Esther? ¿No? Bueno, sigo leyendo. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, en el patio le vio a la reina Esther, ella obtuvo, dice, gracia en sus ojos. Bueno, hermanos, lo que está pasando es cuando uno lee, hay que leer todo este libro de Esther, ¿no? Para saber de qué se trata. Hermano, lo que está pasando simplemente es de que, como ya dijo nuestro hermano Marcelino, se presentó un problema grave, hermanos. Ahí
vamos a decir que el rey Asuero tenía pues un, digamos, primer ministro, ya, un líder de este pueblo, de este reino, ¿no? Que él tenía su orgullo y quería que todos a su paso se arrodillaran, como si fuera Dios, ¿no? Este primer ministro, ¿no? Llamado Amán. Entonces había, como dijo nuestra hermana también, a ver si ustedes, hermanos, confirman o más adelante sabremos si era el tío, ¿no? De Esther, Mardoqueo. Él no se arrodillaba, pues como era judío, el judío pues no se puede arrodillar ante una persona, así como nosotros tampoco, solamente ante Dios, ¿no? Y Amán estaba molesto y decidió eliminar a todos los judíos de ese reino, pues hermanos, eliminar, no solamente a Mardoqueo, al tío de Esther. Entonces, ya había un decreto, ya pues hermanos, el rey también a Asuero le había dicho, ya, yo te voy a, te favorezco y todo, tú haz lo que tú quieras, ¿no? Incluso iba a pagar plata y le dice, no, no me pagues. Ya había el decreto y esos decretos, hermanos, no se podía cambiar. Ya orden de matar a todos los judíos un determinado día que cayó por diciembre, o no, en nuestro calendario, ¿no? En el calendario de judío era Adar, el último mes. Para nosotros es el último mes es diciembre, ¿no? Pero para ellos Adar, no sé qué mes cae comparándolo con nuestro calendario. Bueno, ya estaba la sentencia, así que había que hacer algo, pues bueno, no sabía el rey Asuero que la reina Esther era judía, no sabía. Hermano, En cier- justo, termino de decir, hermano, en cierto momento, pues la reina o bueno, la anterior reina, Basti creo que era, entonces la anterior reina había sido destituido de su cargo y buscaron otra reina, pues, y ahí entre los cuales se encontraron pues a Esther y otras chicas también habían hermanos que me parece que están así como, como candidatos para reina también, pues hermano. Entonces, hermanos, pues ahí, pues, ¿qué debían hacer? El tío le dice a Esther, mira, hay un problema grave, estamos sentenciados a muerte, tú, como eres judía, tienes que intervenir. Tienes que ir ante el rey y entonces pedir que realmente, pues, mm, que nos libre, pues, de eso, ¿no? Aunque ya había una ley. Entonces, para acercarse al rey, hermanos, era terrible. No, nadie podía acercarse. Así, sin permiso, era muerte segura, pues, hermanos. Pero entonces Esther para acercarse ante el rey, no, a pesar que era reina, no se podía acercarse ante el rey. Entonces, entonces, ¿qué ha hecho? Entonces ahí es donde ella ha tenido que ayunar. No sé cuántos días ella, todos los judíos han ayunado y todo. Y después se atrevió a acercarse ante el rey. Por eso, pues, hermanos, dice aquí el texto bíblico, cuando el rey le ve a la reina Esther en el patio, hermanos, era pues muerte segura ya porque no estaba viniendo ahí. Pero dice aquí la Biblia, ella obtuvo gracia en sus ojos. O sea, el rey Asuero no lo sentenció pues a la muerte, sino más bien tuvo misericordia, ¿no? Por la reina Esther. Y el rey, hermanos, ¿qué hizo? Le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. O sea, eso era lo que pasaba cuando había misericordia, había perdón, había aceptación, ¿no? De su presencia. Entonces, su vara, su cetro, entonces tenía que tocar ella para que no muera, pues, ¿no? Entonces, Esther se acercó y tocó la punta del cetro, pues, hermanos. Entonces, ahí está el texto bíblico, ¿no? Para entenderse, tener que decir toda esa historia, ¿no? Y después viene, pues, ¿no? Cómo se resuelve el problema, ¿no? De esa sentencia de muerte para los judíos. Es una bonita historia, está en la Biblia, ahí en el libro de Esther. Sí, hermano Marcelino, algunas cosas más nos dirán nuestro hermano. no, sí, hermano, era para identificar de qué país era rey Asuero. El rey Ya, Asuero gobernaba sobre el reino persa, específicamente sobre 127 provincias que se extendía desde la India hasta Etiopía. El libro de Esther en la Biblia describe a Asuero como rey de Persia y hace referencia
al banquete y a la selección de una, bueno, lo sabemos la historia, ¿no? Pero lo importante como para la aplicación, para nosotros tenemos que ver allí participan personajes, personajes. En este caso, Esther, que está representando al pueblo de Dios. Ora, clama, ayuna. Eso tenemos que hacer en el último tiempo. Y hay un enemigo, un adversario, Amán. Y Amán le promueve hacer todas las cosas malas a su esposa. Y Amán prepara una horca. Y finalmente triunfa el pueblo de Dios. Y el enemigo que había preparado la horca, allí mismo es colgado por el Ah, reino, en este caso. Esas cosas tenemos que puntualizar. muy De bien, sí, hecho, pues, sí, hermana, participen, sí, participen. con respecto, este versículo nos dice harto, la verdad, como el hermano decía hace un momento, Esther representa a la iglesia de Dios en los últimos días. Ya, y al igual que Esther, el pueblo de Dios ha sido llamado a interceder en favor de otros, aún en tiempos de crisis y persecución. La hermana Elena de White dice que para este tiempo, como dice el versículo, ¿cierto? Para un tiempo como este hemos sido llamados, el pueblo remanente de Dios ha sido llamado para este tiempo final, ¿ya? Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros en medio de esta crisis y como Esther, nosotros debemos estar dispuestos a actuar con fe, incluso cuando todo parezca estar en nuestra contra. Recordar que cuando cualquiera se acercaba al Dios, o sea, al rey, si el rey no acercaba el cetro, esa persona moría, porque nadie podía acercarse sin su permiso, ¿ya? Ahora, la gracia ante el rey, ¿cierto? También simboliza a Cristo como nuestro rey. ¿Ya? El rey Asuero puede verse como un símbolo de Cristo en su trono de gracia. eh, y Esther no fue rechazada, así como ninguno de nosotros también es rechazado, sino aceptado con el cetro de oro, ¿cierto? Que simboliza la gracia y el favor divino. Bueno, a través de Cristo tenemos acceso al trono de Dios, no por nuestros méritos, sino por su justicia. O sea, allí Esther no tenía ningún mérito para entrar en la presencia de Dios, salvo, o sea, de su esposo, salvo que era la reina, ¿ya? Y solo si él quería, ella podía presentarse. Pero recordemos que ella no se presentó de cualquier forma. Ella, como decía el hermano, ayunó y todo el pueblo ayunó, ¿cierto? Es de la forma en que nosotros nos debemos presentar delante de Dios con oración, con ruego, con agradecimiento también. ¿Ya? El cetro extendido es una representación del ministerio intercesor de Jesús en el santuario celestial. Y en el juicio investigador, el creyente fiel no necesita temer, pues Cristo es su abogado. Y lo último que tengo apuntado aquí, ¿cierto? Que es una lección práctica, que la fe no se queda esperando. Es decir, ante el problema no se quedaron así, ay, ¿y ahora qué hago? No, ¿cierto? Sino que actuaron, oraron, clamaron al Señor para que les diera sabiduría y también les permite, Dios da la solución, pero nosotros debemos ir a la acción. Ella va y toca la punta del cetro, que es aceptar la gracia que Dios le da. Para nuestra vida, nosotros hoy somos llamados a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No importa nuestro pasado. Ella era judía, ¿cierto? Y podría haber sido rechazada por este rey que simboliza, que es el tipo de Cristo, ¿cierto? Dios está dispuesto a extender su cetro de oro si nos acercamos con un corazón sincero. Eso, mi hermanito. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos. Entonces ya estamos adentrándonos, hermanos, a las lecciones que tiene esta historia. Es una historia, hermanos, no, no es una invención, ¿no? Sino realmente, pues, ha sucedido esto, hermanos, y eso está escrito en la Biblia, y da una lección, ¿no? Profética. Entonces ya se está poniendo como símbolos, ¿no? Ese primer ministro que odiaba a los judíos, Amán, entonces estaría simbolizando a Satanás, que odia, ¿no? Al pueblo de Dios. O sea, ahora la iglesia, quien odia, hermanos, el dragón, que es Satanás, y él pues no busca al remanente, ¿no? A los que han Bueno, quedado justo para destruirlos, no matar. Sí, hermano Marcelino.
Estaba pensando lo que sucedió aquel tiempo, ¿no? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué odiaba Amán al pueblo de Dios? Era el acto de adoración. Amán era como prácticamente como el segundo rey, el primer ministro. Y el rey le había dado su anillo de oro y él portaba eso y todo el mundo tenía que arrodillarse, rendirle culto, pleitesía, honor, honra a un ser humano. Y Mardoqueo, que era el tío de Esther, era, era del pueblo de Dios, no se arrodillaba delante de él, adoraba al Dios único, verdadero Dios. Es de ahí que surge la lucha y en el último tiempo va a ser también, así como con Caín y Abel era la adoración, la verdadera forma de adorar el lío entre los dos, hasta que le mató Caín. También en el último tiempo va a ser el pleito, la forma de adorar a Dios. Los que adoran a Dios en forma cabal, como Dios ordenó a su pueblo en el día sábado del Señor, y la falsa adoración en un día espurio. Eso es el tema principal que vamos. Pero el pueblo de Dios decidido es, el tío Mardoqueo le dice a Esther, mira, preséntate delante del rey, aunque no te toque, no sea tu turno, porque de alguna manera, de algún lugar saldrá salvación para el pueblo de Dios. Quizás hayas entrado para este momento, para ser reina, pero tú que eres judía también morirás si no haces. Y la reina escuchó y le mandó a decir, entraré delante del rey, pero ayuna todo el pueblo allá en Susa, ayune todos, estén ayunando. Yo también con mis doncellas ayunaré, oraré a Dios. Entraré delante del rey, y si muera, que muera. Pero tú tenías una decisión, pero inquebrantable, Esther. Mm. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí están las lecciones, hermanos. Qué interesante, ¿no? Entonces, vuestros comentarios nos ayudan a reflexionar, a pensar. Hermanos, este personaje Amán, primer ministro de Asuero, del rey Asuero de Persia, ¿no? De este reino de Persia, recuerden los medios y los persas que vienen después de Babilonia. Entonces, hermanos, ahí pues no hubo eso, no sucede esta historia, ¿no? Eh, y este Amán pues es un símbolo de Satanás, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás, ¿qué busca, hermanos? ¿Qué busca Satanás? ¿Qué busca este ángel rebelde, hermanos? Busca adoración. Y lo consigue, pues todo el mundo le está adorando pues a Satanás. ¿Y cómo se le adora a él? Él no se muestra así, miren, yo soy Satanás, adórenme. No, él se muestra a través de las ideas humanas, ¿no? Las tradiciones, ¿no? O sea, las costumbres, las tradiciones de levantar imágenes. Y detrás de esa imagen, la Biblia dice, están los demonios, los Satanás. Entonces uno se inclina ante una imagen, no está adorando a Dios, porque aunque esa imagen le han hecho de Jesús y todo, pero no, se está adorando, está adorando al diablo. Y eso es lo que ha logrado, pues él, ¿no? A través de esos engaños, ¿no? Y entonces él busca adoración. Y en este último tiempo, hermanos, va a buscar adoración de todos. O sea, ya de frente, hermanos, a la fuerza va a querer que todo el mundo le adore. En especial, hermanos, que adoremos nosotros, ¿no? Que lo adoremos a Él. Entonces, ¿esto cómo? Observando, pues, mandamientos humanos a través del día domingo, que es una ley humana, entonces va a obligar, pues, ¿no? Si no, entonces te matamos, pues va a haber una pena de muerte, ¿no es cierto? Así como Amán decretó, pues, la pena de muerte para todos los judíos en un determinado día. ¿Por qué? Porque él buscaba que le adoren a él, pues se inclinen, le hagan reverencia cuando pasaba por la calle. Todos tenían que inclinarse, arrodillarse, ¿no? Delante de él.
Bueno, esa historia es simbólica también, bueno, es real, pero también tiene su lección, pues, hermanos. Entonces, ahí Amán, entonces, este personaje que simboliza, pues, a Satanás para estos últimos tiempos, ¿no? Eso es lo que habla el Apocalipsis, pues, hermanos, ¿no? El Apocalipsis. Bueno, muchas cosas seguramente en esta semana vamos a estudiar, pero gracias por vuestra participación, hermanos, que nos da a pensar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver qué dice la lección, hermano. Bueno, dice aquí, esta semana continuaremos explorando historias, hermanos, que prefiguran acontecimientos de los últimos días, hermanos. Al utilizar acontecimientos y personas de la vida real, hermanos, ¿no? Como el caso de Esther, ¿no? Y también vamos a estudiar de Ruth, ¿no? Dios nos ayuda a ver pues las cosas desde su perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva. Ahí están las profecías, ¿no? Es lo que Dios nos avisa, ¿no? Es la perspectiva de Dios y nos hace ver a nosotros, ¿no? Y a entender, hermanos, cómo interpretar las profecías registradas luego que tienen el propósito, pues, hermanos, dice aquí, fortalecer nuestra fe. Entonces, hermanos, ya estamos nosotros comparando con la profecía, ¿no, hermanos? Ahí. Entonces, es el mensaje del tercer ángel, ¿no? Que van a obligar, ¿no? Van a querer obligar a todo el mundo que se le adore, ¿no? No van a decir Satanás, sino, pero detrás está Satanás a través de los poderes que hay, ¿no? Las bestias, ¿no? Que aparecen en el Apocalipsis, los poderes que hay, Roma Papal, Estados Unidos, las iglesias protestantes, todos se van a juntar y el espiritismo también en uno solo, hermanos. Y entonces van a levantar una imagen, o sea, como hubo pues en la Edad Media, ¿no? Y mataban a diestra y siniestra a las personas, ¿no? Diciendo que eran herejes y no se sometían, ¿no? A, a Roma papal, ¿no? Y los mataban pues de diferentes tipos de muertes inimaginables, hermanos. Eso está registrado en la historia. Y lo que van a querer hacer es eso mismo. Esa es la imagen, ¿no? Que van a levantar, entonces van a querer dar esos estatutos, esas leyes para obligar, ¿no? Entonces, hermanos, eso, como dice aquí, tiene el propósito ahora saber esta historia es el propósito es de fortalecer nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque este Amán, no este primer ministro, ya en especial quería matarlo a Mardoqueo, ¿no? Porque él no se inclinaba ante él, pues, ni tampoco ningún judío se inclinaría, bueno, no sé, pero el asunto es que Mardoqueo, esa es la palabra de Dios, ¿no? Respetaba la palabra. Y Amán preparó pues una horca, imagínense, hermanos, que construyó una horca específicamente para Mardoqueo, el tío de Esther, ¿no? Y hermanos, ¿cómo vamos a ver en esta semana cómo es que la torta, como dice, se volteó al revés, ¿no? En vez de que lleguen a morir los judíos en ese día, se va a decretar otra ley, ¿no? En la cual se van a poder defender los judíos y entonces ahí no muere ningún judío, pues, ¿no? Y en esa horca que preparó para Mardoqueo, ¿no? Para el tío de Esther, ¿quién murió, hermanos? Justo ese primer ministro Amán, ahí fue ahorcado. Entonces, así es, así, eso es una ilustración de lo que va a pasar. Al final, no, el enemigo Satanás, ya sabemos histórica, proféticamente de que va él a morir, no va a ser ceniza, ya está sentenciado y todo, ¿no? Entonces ya está. Él habrá preparado pues todo, ¿no? La destrucción, muerte para todos los seres humanos, los cristianos, ¿no? Pero va a voltearse todo eso. No, ya está volteado, diríamos, porque ya está sentenciado el enemigo, hermanos. Pero en esta última etapa, hermanos, la gente que vivimos en este mundo, vamos a tener oportunidad, toda la gente, ¿no? De tener, pues, ser parte del pueblo de Dios y ser salvo, ¿no? Entonces, para tener vida eterna, ¿no? Entonces, pero eso es un asunto por el libre albedrío, hermanos, es una decisión libre que uno tiene que tomar, ¿no?
frente a esos decretos que se van a dar en este tiempo final. Nuestra atención se centra en dos mujeres importantes esta semana, hermanos, cuyas historias han tocado los corazones de innumerables generaciones. Ruth y Esther, pues vamos a estudiar de estos dos personajes. Ruth, ¿quién era? Ya se ha comentado, hermanos, era una viuda. No, Ruth era moabita, no era del pueblo de Dios, era moabita. Esto también tiene una historia, hermanos, respecto a la hambruna que vino, pues, hermanos, ahí a Jerusalén. Hubo hambruna, hermanos, ¿no? Y no había, pues, qué comer. Entonces, ahí, Noemí y su esposo, no recuerdo su nombre, pero se tuvieron que irse de Jerusalén a la tierra de los moabitas. Bueno, gente, digamos, del mundo paganos, ¿no? Entonces, eh, ahí se fueron, pues, ¿no? Y se fue con sus dos hijos, eh, entonces ahí Noemí, ¿no? Y su esposo, ¿no? Bueno, sus dos hijos también. Y el problema es que muere primero el esposo, bueno, los hijos se casaron con dos mujeres moabitas, aunque no es eso lo que Dios dice, no, no debería haber sucedido eso, pero ya pues se casaron. No sé por qué razones, investigaremos, veremos qué habrá pasado, ¿no? Con los hijos también murieron. Y al final se quedó solita Noemí, viuda, sin hijos, sus hijos murieron y ahí están sus nueras. Y ahora Noemí dice, me regreso pues ahora a mi tierra, a ver, ¿qué voy a hacer acá? Y le siguen pues, ¿no? Ahí Ruth, su nuera, era una nuera Ruth y la otra más, ¿no? Nuera, entonces, no te vamos a acompañar, te vamos a seguir. No, dice, ¿para qué me van a seguir? Yo tengo acaso otro hijo para que se casen con él, no, no, no. Quédense ustedes, no. Yo sola me voy a ir, dice, no. Y hermanos, Ruth es la que toma la decisión de seguirle, pues hermanos. Le dice, no, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios, así que yo te sigo, ¿no? Y estaba decidida Ruth y así pues le siguió. Bueno, esa es una lección también para hermanos nosotros, como dijo Marcelino, somos así pues como los moabitas gentiles y hemos tomado una decisión de unirnos al pueblo de Dios, pues, ¿no? El pueblo que originalmente es Israel, el pueblo judío, ¿no? Literalmente, aunque los ha rechazado, pero a nosotros nos incluye en ese pueblo, ¿no? Que Dios tiene, ¿no? Como nos acepta, pues, ¿no? Como si fuéramos, pues, hijos de Abraham también, ¿no? Por la fe. Ruth es un ejemplo de eso. Entonces, Ruth también era viuda, pues, ¿no? Así como Noemí era viuda, su suegra, entonces desposeída, ¿no? Que encuentra, pues, la esperanza tras conocer al bondadoso. Al regresar a la tierra, pues, ella, ¿qué va a pasar, hermanos? Interesante va a ser que se va a casar con un pariente cercano que es vos. Y se restaura todo, hermanos, tenían terrenos y todo, pero si no había un pariente cercano, no se podía recuperar. Entonces, Ruth se casa con él y llega a tener su hijo, no recuerdo su nombre del hijo de Ruth, pero de ahí viene, pues, miren, de esa descendencia de Ruth, de ahí viene, hermanos, el Señor Jesucristo. Imagínense. ¿Y quién era Ruth? Era David, Moabita. David. Ah, sí, viene pues ahí, ¿no? David, de ahí viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿no? De esa línea. Es interesante, ¿no? Pero ¿por qué está aquí que Ruth, hermano, si era moabita, era pagana, no? Porque tenía fe, pues, hermano. Simplemente tenía fe, se unió, tomó una decisión firme, hermanos. Dejó su papá, su mamá, su tierra, todo para unirse, pues, al pueblo en ese tiempo del pueblo de Dios de Jerusalén, ahí no, al pueblo israelí. Bueno, entonces, Ruth es una viuda desposeída que encuentra la esperanza tras conocer al bondadoso Boaz, ¿no? Su pariente redentor era el que podía redimirle, ¿no? De esa situación, ¿no? Entonces se casó y así, hermanos, recuperó sus tierras y todo, ¿no? Y llegó a tener su hijo. Bueno, se arregló la vida, pues, de la suegra de Noemí también, pues. Su matrimonio se ha convertido pues en una de las historias de amor favoritas de los cristianos
por la forma en que refleja pues el amor de Cristo por nosotros. Ahí entonces el personaje vos, ¿no? Que lo acepta Ruth a la Moabita para casarse, hermanos. Eso es el amor de Dios, pues el amor de nuestro Señor por nosotros, aunque hemos sido del mundo, no así como Ruth la Moabita, y nos acepta, pues, hermanos. La otra historia se refiere a una joven que sirve en un país extranjero, en este caso estamos hablando de Esther, ¿no? Donde se entera de un complot para destruir a su pueblo y se ve empujada, pues, al escenario principal del drama que se desarrolla para salvar. Eso es lo que ya hablamos al principio, hermanos, de Esther. En la profecía, hermanos, una mujer simboliza pues al pueblo de Dios, hermanos, y arroja mucha luz acerca de cómo considera él a su pueblo, pues, hermanos. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo Dios considera a su pueblo. A través de esas historias vamos viendo el amor de Dios también. Veamos los relatos bíblicos de estas dos mujeres cuyas circunstancias, hermanos, han quedado pues inmortalizadas. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Está escrito en la Biblia, hermanos, esas historias. Y tratemos de extraer las lecciones contenidas en sus experiencias, hermanos. Entonces, ya nosotros estamos ya metiéndonos de lleno, ¿no, hermanos, en esas dos historias? Así que, hermanos, si hay algún comentario más, miren, ya terminamos el estudio de nuestra lección. Si alguien quiere comentar, quiere preguntar, pregunten, hermanos, y lo que podemos contestar entre todos, contestaremos también a las preguntas, hermanos, que pueda haber. A ver, participen, hermanos. Bueno, no sé si sería bueno leer también estos comentarios de el espíritu de profecía, hermanos. Leeremos pues para ver un poco más y adentrarnos en la lección. El decreto de los medos y los persas, hermanos, no podía revocarse. Eso es lo que dijo nuestro hermano. La Biblia dice, ¿no? Que el rey Asuero le dio pues su anillo, y con el anillo se sellaba como tampón así. Y cuando se sellaba, nadie lo podía cambiar. Ni el mismo rey, nadie podía cambiar. Tenía que cumplir sí o sí el decreto. Y ese era pues el decreto que se dio para el pueblo judío, que todos tenían que ser muertos, exterminados y todos sus castos, todos sus riquezas tenían que quedarse la gente que lo mataba. Entonces, eso no se podía cambiar porque ya hubo un decreto, ¿no? Amán hizo el decreto y lo selló, pues porque el anillo tenía el sello y su anillo le dio, pues, no a Amán. Bueno, el decreto de los medios y los persas no podía revocarse, o sea, no podía caer. Aparentemente no quedaba, pues, hermanos, esperanza alguna y todos los israelitas estaban, pues, condenados a morir, hermanos. Están condenados a morir. Pero, hermanos, las maquinaciones del enemigo fueron pues derrotadas por un poder, hermanos, que reina sobre los hijos de los hombres. Está el poder de Dios, hermanos. Voltea la torta, la tortilla, digamos, ¿no es cierto? Aparentemente parece que no hay solución ya pues para nuestras vidas. Hay una sentencia de muerte y todo, ¿no? Pero Dios cambia la figura y los que van a morir son los que están odiando, persiguiendo y todos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en estos últimos días, ¿no, hermanos? Entonces, en la providencia de Dios, hermanos, o sea, en la actuación de Dios, hermanos, la providencia de la joven judía Esther, quien temía, o sea, respetaba, ¿no? Al Altísimo, a Dios, había sido pues hecha reina de los dominios medos persas, hermanos. Mardoqueo era pariente cercano de ella. ¿Ah? Como dijo nuestra hermana, su tío, ¿no? Seguramente. En su necesidad extrema, hermanos, Mardoqueo, porque él sabía también, ¿no? Porque a él en primer lugar lo iban a matar, pero no solamente a él, sino todo el pueblo judío, a los israelitas. Entonces, Mardoqueo decidió pues apelar a Jerjes en favor de su pueblo. Jerjes, o como estaba diciendo su nombre de este rey, hermanos, que también su nombre sería Jerjes, pues hermanos, a ver si alguien también aclara este punto, ¿no? Asuero, ¿no? Jerjes. Entonces decidió apelar a Jerjes en favor de su pueblo, ¿no?
Esther iba a presentarse a él, no al rey, no a Suero o Jerjes, como intercesora, pues, interceder, ¿no es cierto? Para que pudiera haber solución, pues, ¿no? Contra esa sentencia de pena de muerte, ¿no? Dijo Mardoqueo, ¿no? A Esther, a su sobrina, diremos, ¿no? Pregunta, dice, ¿y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al rey? O sea, increíblemente, pues esta joven judía llegó a ser pues la reina, hermanos. Y entonces el tío le dice, pues, oye, Esther, tú tienes que actuar, estás ahí en tú eres la reina, así que tú tienes que acercarte ante el rey, tienes que interceder. Ahora, quién sabe si para esta hora has llegado pues justamente a ser reina, ¿no? Entonces, eso es una lección para nosotros también, ¿no? Ahora, si tú no te acercas, si tú no actúas, no intercedes, Dios no sé cómo, de algún lugar solucionará el problema, pues no. Pero tú vas a morir y tu familia, todo va a morir también, pues no, porque así está el decreto. Y así que, hermanos, Esther entendió y comprendió su responsabilidad y entonces por eso, pues, ayunaron no sé cuántos días para acercarse ante el rey e interceder. Esa es la pregunta que le dice, ¿quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al rey? Tal vez la pregunta es para nosotros, ¿quién sabe que nosotros también estemos acá, hermanos, en esta tierra, para esta hora, ¿no es cierto? Y que tenemos que actuar, pues, hermanos, tenemos que actuar. Como hizo la intercesión ahí, Esther, nosotros también tenemos que llevar el mensaje, hermanos, a todos, a todo el mundo, ¿no, hermanos? Para esta hora, ¿no? Para eso. Bueno, nos ha puesto en un determinado lugar también. Quién sabe, ahí te ha dado en este trabajo, no sé en dónde estás, y para esta hora te ha puesto ahí para que tú en ese lugar puedas actuar, ¿no? La crisis que arrostró Esther, hermanos, que enfrentó Esther, ¿no, hermanos? Esta crisis que enfrentó Esther o arrostró, exigía, pues, hermanos, presta y fervorosa acción. Esto es lo que destacaba nuestra hermana Mónica, ¿no? La acción. Hermanos, esto es importante, la acción, porque si vamos a ser pasivos, nos vamos a quedar en la sala de oración y no vamos a hacer, hermanos, no vamos a entrar en la acción, entonces se va a quedar en la nada, pues, hermanos, ¿no? Entonces uno tiene que actuar. Así que tenía que actuar, Esther, pues no tenía que estar ahí, no cruzado de brazos, no. Pero tanto ella como Mardoqueo pues se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada pues valdría sus propios esfuerzos. Por eso hay que orar. Antes de hacer las cosas hay que orar, porque solamente Dios es el que puede solucionar nuestros problemas. Nadie más que Dios. Él es el único que puede transformar nuestros hábitos malos, como se dice, ¿no? Puede perdonar pecados, ese es Dios, ¿no? Y si vamos a predicar también para ganar almas, entonces el Señor, tienes que pedir antes de ir, ¿no? A Dios, porque Él es, nosotros con nuestra fuerza vamos a poder, ¿no? No lograríamos nada. Entonces lo que está diciendo acá, Dios tendría que darnos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, entrar en comunión, ¿no? Fuente de su fuerza, pues, hermanos. La Biblia es la revelación de la voluntad divina, hermanos, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios y del propósito de Dios. Quienes siguen sus enseñanzas, hermanos, son hacedores de las palabras de Cristo y por este medio aportan maderos sólidos para la edificación de su carácter. Es como una edificación, hermanos, digamos, de maderas, ¿no? Y maderas sólidas, ¿no? Para que se mantenga, digamos, una casa, lo que sea, ¿no? Entonces, está hablando aquí comparando que así, esos maderos sólidos para edificación, ¿de qué cosa? Ya no de una casa, sino del carácter, de nuestro carácter. Entonces, es seguir todo lo que enseña la Biblia, hermanos, guiarnos por la Biblia, la palabra de, no lo que dice el hermano o lo que yo puedo estar diciendo, no, lo que dice la Biblia. Pues tenemos que leer siempre la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Entonces, así nos está diciendo que la Biblia, pues no, ahí está la voluntad de Dios y siguiendo esas enseñanzas, ¿no? Entonces nuestro carácter se está edificando, hermanos. Prestemos atención a las palabras de la inspiración
que nos exhortan, pues, hermanos, a ser compasivos, ser cortés. Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, a ser compasivos, corteses, como lo fue este hombre vos, ¿no es cierto? Que tomó pues a la moabita como esposa, ¿no? Al final. Fue cortés, compasivo, ¿no? Entonces, vos representó pues el carácter de un caballero cristiano, hermanos. Vamos a estudiar esta semana. Al igual que Abraham también pues ordenó a su casa que después de él guardara el camino del Señor para hacer justicia y juicio. Interesante también, ¿no? La actuación de Abraham, ¿no? Él también era como un caballero cristiano, ¿no? Era cortés en el trato que él tuvo con sus siervos, con toda la gente, así. Y también, ¿no? Él como también, ¿no? Ah, ayuda, ¿no? Para que se haga justicia y juicio, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo su descendencia, ¿no? Mostró cortesía a todos sus siervos, pues, y al pasar entre sus obreros en el campo, dijo pues a los segadores, vos, ¿no? Porque tenía campos donde segaban, entonces él decía, ¿no? El Señor esté con vosotros, miren ese trato, ¿no? De un patrón, un jefe, ¿no? Que esté diciendo así a todos, el Señor esté con vosotros. Y entonces los empleados, los obreros decían, contestaban, el Señor te bendiga, vos, el Señor te bendiga. Los respetaban, lo querían a ese patrón, ¿no? Porque era cortés, amable, no era una persona que imponía las cosas, y soy el patrón, así que ya, bueno, no, no, sino, ese es un ejemplo, ¿no? El Señor te bendiga, le decía el pueblo, ¿no? He aquí una lección, hermanos, para los empleadores y los empleados, hermanos. Los trabajadores, ¿no? Son fortalecidos en sus corazones para obrar rectamente, para ser fieles a los empleadores que manifiestan pues respetuosa bondad y cortesía hacia ellos. No, hay lecciones, hermanos. Los cristianos deberían ser las personas más corteses del mundo. Imagínense, hermanos, que ahí recogiendo lo que caía de las espigas del trigo, así. ¿Quién estuvo ahí, hermanos? Ruth. Era como una mendiga, ¿no? Que estaba recogiendo lo que sobraba, ¿no? Porque su suegra, pues no, Noemí necesitaba comer también. Ella fue a recoger todo eso y justo en ese terreno cayó y recogió. Y vos, pues al ver a esta mujer y enterarse quién era, entonces recomendó a la gente, les dijo a los obreros, van a respetar, no le van a molestar, más bien déjenle un poquito de espiga también de trigo para que se recoja, no le critiquen, pues que ella también coma como ustedes. Así era pues un trato muy especial, ¿no? De voz hacia Ruth, hermanos. Y luego se casó con ella, pues. Excesos tales como los descritos en el primer capítulo de Esther no glorifican a Dios. Bueno, ¿de qué está hablando, hermanos? Ya también de la otra historia de Esther. Cuando uno lee ese primer Hermanito, capítulo. Sí, hermana, participa, hermana, alguna pregunta, algún comentario. buenos días, hermano. Buen día. Bueno, sobre el rey Asuero, ¿no? Yo también pensé que el rey solamente se llamaba Asuero, pero no, también se le dice Xerxes, ¿no? En el libro de Esther en la Biblia es iden- identificado, dice comúnmente como Xerxes I, o sea que había otro Xerxes II también seguramente, ¿no? ¿Quién fue rey del imperio persa entre los años 486 y 465 a.C.? También acá hay algunas aclaraciones importantes. Asuero es una transliteración de hebreo, dice, ¿no? Que, que corresponde al nombre persa Shayarsha, traducido en griego como Jerjes y en español como Jerjes, ¿no? Este rey es famoso históricamente por sus campañas militares contra Grecia, como la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina. Bíblicamente, Asuero Jerjes es recordado especialmente por su papel en el libro de Esther, donde reina
sobre 127 provincias y toma a Esther como reina tras destruir a la reina Basti, ¿no? Entonces, recordemos que la primera esposa del rey Asuero era Basti, ¿no? Era muy hermosa, ¿no? Y bueno, Ajá. amén, hermanito. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, hermana, por la información. Sí, pues, hermanos, así en lo largo de esta semana vamos a informarnos más todavía, ¿no? Dice aquí, hermanos, excesos tales como los descritos en el primer capítulo de Esther no glorificaban a Dios. Bueno, hay que leer, ¿no? El libro de Esther, ¿no? A pesar de todo, el Señor realiza su voluntad mediante hombres, no obstante, pueden estar descarriando a otros. Si Dios no extendiera su mano refrenadora, se verían extrañas escenas, pues, hermanos. Sí, pues, hermanos, eh, Dios es el que interviene también, pues, ¿no? Cuando ve que sus hijos están siendo atropellados de una y otra forma, entonces Dios interviene, pues, ¿no, hermanos? Pero Dios, para que se cumpla, dice, su propósito, impresiona la mente humana, aunque el que es usado por él continúe empleando malas prácticas, ¿no? Entonces, hermanos, Dios, pues, el que actúa también, ¿no? Y entonces hace de que las cosas sucedan como deberían de suceder, pues, no, esto sobre todo protegiendo a sus hijos, a su pueblo. El Señor cumple sus planes mediante los hombres que no reconocen sus lecciones de sabiduría. Así que, hermanos, para Dios no hay ningún problema. Hasta el ateo, hermanos, también va a cumplir al final de cuentas la voluntad de Dios porque él cree que está haciendo su propia voluntad también, ¿no es cierto? Pero, hermanos, como Dios es todopoderoso, Dios protegiendo a sus hijos, entonces, y como estaba diciendo, invierte la tortilla, entonces para beneficio, todo lo que se haga, hermanos, incluso el ateo, la gente que se puede burlar, y todo es, al final de cuentas, para la gloria de Dios, hermanos. Claro, la gente está haciendo con su libre albedrío las cosas, pero alguien puede estar pensando que le voy a afectar en algo a Dios. No, hasta lo que el enemigo también, bueno, este ángel Lucifer también, lo que ha hecho, al final de cuentas, todo es para la gloria de Dios, hermanos, pero son sus decisiones, ¿no? Aunque equivocadas, y ahí está, hermanos. A lo largo de la historia, el control siempre lo ha tenido Dios, hermanos. Y no que sea injusto Dios, sino que con justicia. Dios, pues, es el creador. Va por encima de todo, hermanos. Por eso nuestra confianza debe estar en Él, en Dios. En su mano está pues el corazón de cada gobernante terrenal para conducirlo donde él quiera, así como puede dirigir las aguas del río, así como puede dirigir las aguas del río, dice así. Mediante el episodio que llevó a Esther al trono medo-persa, ¿no? Entonces, dice, Dios obraba para llevar adelante sus propósitos, pues, para su pueblo. Entonces, hermanos, ahí, en medio de esta historia, vemos que Dios, los propósitos de Dios se están cumpliendo ahí, hermanos, ¿no? Aunque apareció esa situación, entonces, pensemos también, hermanos, en nosotros. Las situaciones que estemos viviendo, pasando, por muy difíciles que sean, hermanos, todo es para la honra y la gloria de Dios, hermanos. De repente no entendemos, ¿no, hermanos? Pero todo está así, desarrollándose de esa manera, hermanos. Y por eso nosotros, nuestra confianza debe estar en Dios. A veces nos podemos estar quejando, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Pero Dios sabe por qué nosotros no estamos entendiendo tal vez, pero hay que confiar en Dios. Lo que se hizo bajo la influencia de mucho vino, dice, resultó para el bien de Israel. Bueno, en este caso, hermanos, vamos a ver en esta semana cuál fue la estrategia que usó también Esther, la reina Esther, hizo una estrategia para que se voltee la torta, ¿no? Lo que pensaba Amán, ¿no? De matar a los judíos y fuera al revés, pues hermanos, ¿no? Pero hubo una estrategia, un plan que hizo Esther
y a la cual no conocía, ¿no? El rey Asuero o Jerjes, ¿no? Pero luego se enteró y ahí se cambió todas las cosas, hermano. Eso vamos a estudiar en esta semana. Y ahí termina, hermanos, nuestra lección, hermanos. Que Dios los bendiga. Voy a pedir a algún hermano y hermana que pueda hacer la última oración, hermanos. A ver, hermana, o a ver, ahí había una hermana que prendió su micro. A ver, eh, no sé si están presentes, hermanos. A ver, ahí está la hermana. A ver, Inés, hermana Inés, ¿estás libre para poder orar, hermanita? ¿Quieres despedirnos con una oración? Está libre, entonces va a prender su micro y nos va a despedir con una oración. A ver, hermana Inés, no sé si está por ahí. A ver, vamos a dar la oportunidad aquí a otra hermana. Ahí está, Inés, ya prendió su micro, hermana Inés. Por Bien. favor, despídanos con una oración, hermana Inés. Sí, mi hermano. Ya, Querido Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias, bendito Dios, por este nuevo amanecer y también bendito Dios porque nos has dado la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Mi amado Dios, en cada enseñanza que nos des, bendito Dios, permite que se grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, bendito Dios, para así, bendito Dios, caminar contigo y no apartarnos de ti. Padre querido, bendice a cada uno de mis hermanos de la plataforma, bendice a sus seres queridos, permite que puedan prepararse también para poder ir a tu casa de oración y adorarte, bendito Dios. Ante todo te ruego, Señor, por los que están enfermos, ayúdalos, bendito Padre Celestial, en su lecho de dolor, permite que ellos puedan recuperar su salud. Así también, bendito Dios, los que te necesitan. Padre querido, sé con cada uno de nuestros seres queridos, donde ellos estén. En nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, Señor, amén. Amén. amén, Amén. amén, amén. Gracias, hermana Inés. Muy bien, hermanos. Mañana continuaremos, hermanos. Un feliz sábado, hermanos. Un feliz sábado. Feliz sábado, Feliz sábado, hermanito. hermanitos. Feliz sábado.